Ya, sesión de hoy día, muchachos, entonces, propiedades de la integral definida, ¿ya? Esta integral que calculamos súper, eh, muy de a poquito y con harto dolor, esta integral de Riemann, esta integral definida, vamos a ver algunas propiedades y vamos a llegar a un teorema importantísimo, sumamente importante, que nos va a decir cuándo una función es integrable, que es lo que más nos interesa. Acá yo estaba viendo los contenidos para el certamen 1. Voy a hacer zoom acá. Según el programa, entonces, hasta la clase del miércoles. Ahí está. Dice, hasta aquí contenido certamen 1. ¿Ya? Así que ahí tenemos, ahí cerramos para el certamen. Y cuando veamos esta clase, todo se vuelve mucho más maravilloso y todo se va a poder calcular de mejor manera. ¿Ya? Pero sí o sí hay que saber hacer este tema de las integrales de Riemann, ¿ya? Estas sumas de Riemann medias engorrosas. Ya, sobre lo mismo, entonces, vamos a ver algunas propiedades que tienen las sumas de Riemann. No puedo cerrar esto, ya, acá. Ya, ¿cuáles son estas propiedades? Entonces, a ver, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos que una función es integrable cuando yo calculaba su integral superior a través de estas sumas superiores y calculábamos límites. Calculo su integral inferior, que es calcular este asunto de las sumas superiores y le tomábamos el límite. Y cuando esos dos valores coincidían, decíamos que la integral era, perdón, que la función era integrable. Pero eso es mucho trabajo, es demasiado trabajo para hacer, para lograr eso. Entonces, vamos a llegar al final de esta clase a este teorema muy importante, que va a simplificar eso. Ahora, esta integral tiene las siguientes propiedades. Lo primero es que se porta muy bien con la suma y la resta. O sea, si yo calculo una integral definida, que es el área bajo la curva, toda esta suma inferior, superior, etcétera, se porta súper bien y se separa en la suma y en la resta también, ¿ya? Y básicamente está súper bien porque cada una de esas integrales no son más que sumas de términos. Y si esos términos ya vienen sumados o restados, bueno, se separan porque la sumatoria tiene esa misma propiedad. Lo mismo va a pasar con las constantes. Ya, si finalmente lo que estamos calculando es una sumatoria y después le calculo límite, entonces las constantes salen en cada una de esas dos operaciones. Así que las integrales definidas se portan súper bien con, con la suma y la ponderación, ¿ya? Esas dos operaciones. ¿Qué más? Si tengo una función que es positiva, esto ya lo habíamos comentado en la clase anterior, que por lo menos que es mayor o igual que cero la función, entonces su integral definida va a ser mayor o igual que cero, porque la interpretación que tenemos con respecto a eso es que es el área bajo la curva. Y si la función es positiva, entonces esos rectangulitos que uno va calculando parcialmente son de área positiva, ¿ya? Lo que pasa es que si la función fuera negativa, en la sumatoria estaría sumando términos negativos, ¿ya? Las alturas de esos rectángulos van hacia abajo y no está tomado como distancia, sino que está tomado como el valor de la función. Así que eh, ahí serían negativos. Voy a mostrar algo más al respecto, por eso que por ahora lo voy a pasar rápido, pero en un par de propiedades voy a dedicarme un poco a eso. Después, si una función está más arriba que la otra, ya tengo una g que es mayor o igual a una f para todos los valores del intervalo, salvo quizás en un conjunto finito de puntos. Eso después va a tener más sentido. Por ahora, concéntrense en qué le pasa a las funciones. Eso del salvo quizás lo vamos a conversar al final de la clase. Bueno, si una función es más grande que la otra, entonces la integral definida de la g tiene que ser más grande que la integral definida de la f, ¿ya? Básicamente porque si está por arriba, sus rectángulos parciales que estoy sumando, sumas superiores o sumas inferiores, eh, estoy sumando más área, ¿ya? Así que si le tomo el límite, lo mismo. Va a terminar siendo un valor más grande en la g que en la f, ¿ya? Y esta propiedad es súper rara, en general, a ver, yo
voy a mostrar un ejemplo, no es una demostración, voy a mostrar un ejemplo que es quizá el más interesante para que uno lo pueda aplicar después. ¿Ya? Cuando esto se vuelva más fácil de calcular, es importante entender por qué esta desigualdad se cumple. ¿Ya? Esta desigualdad es la generalización de la, ¿cómo se llama esta cosa? La suma, no, la desigualdad triangular. Voy a ir al pizarrón eh, para que podamos apreciar esto. Voy a salir de acá. Aquí. Déjenme abrir una página más. Ah, no pude. Ahí sí. Ya. ¿Cuál es la? Antes teníamos una desigualdad muy básica. Cuando veían valor absoluto o desigualdades, por ahí por el mate 11, había una desigualdad que era la siguiente. X más Y menor o igual que el valor absoluto de X más valor absoluto de Y. A eso lo llamábamos desigualdad triangular. ¿Ya? Lo que uno nunca pone a prueba, y debería funcionar, es que yo pueda hacer eso con cualquier cantidad de elementos. ¿Sí? Debería ser menor o igual que la suma por separado de todos los valores absolutos. No, la verdad es que sí, los puedo agrupar y hago lo mismo y va a funcionar. El tema es que si sumo infinitos incluso, x1 más x2, ahí me meto con series, que es un poquito más delicado. ¿Ya? En mate 11 ven series, pero muy por encima. ¿Ya? Si yo hago esto infinitamente, también es menor o igual que la suma de los valores absolutos eh, que la serie de los valores absolutos de los XY. Funciona igual, ya ahí es un poquito más delicado, porque es con serie. Entonces ahora viene el gran paso. El gran paso dice, ¿qué pasa si en vez de sumar de a uno términos que son infinitos, qué pasa si ni siquiera los puedo ordenar? Y ahí es como sumar en continuo. Aquí tengo infinitos puntos, pero ¿qué pasa si usted quiere sumar todos los puntos que están entre el 0 y el 1? Ya, eso es como sumar en continuo, no los puedo ordenar. ¿Quién viene después del 0? No sé, ahí hay una recta y no sé quién viene justo después del 0. Siempre entre medio puedo encontrar a alguien más chico. Entonces, ¿cómo sumo en continuo? Bueno, viene la integral. La integral suma en continuo. ¿Ya? Entonces, es como me están diciendo ahora, ¿cómo sumar muchos puntitos representados por una función? ¿Ya? Y si usted toma valor absoluto de eso, tiene que ser más chico que si usted hubiera sumado los valores absolutos. Eso me está diciendo esta propiedad. Entonces, en general, la generalidad de esta propiedad es tremenda. O sea, pasamos de dos elementos en la desigualdad triangular, ¿ya? Y podemos ir de a poquito sumando más elementos, sumar infinitos elementos y sumar de manera continua, que eso es lo que hace finalmente la integral. ¿Ya? Sumar. Es lo mismo que veíamos para el tema del... Ah, no lo hemos visto nosotros todavía. Estoy confundiendo los cursos, espérense un poco. Que tengo otro curso donde hago lo mismo. Ah, no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver hoy día. Ya. Pero eso es lo que pasa de manera continua. ¿Ya? Sí, eso es lo que hace la integral. Ahora, para efectos prácticos, para efectos que les interesan a ustedes en los ejercicios, yo les voy a mostrar un caso de por qué, por qué no da lo mismo, por lo menos por qué esta expresión que está aquí da un distinto valor a la expresión que está acá, por qué no son iguales. ¿Ya? Con un caso concreto un poco más sencillo. Eh, si usted suma esto, por ejemplo, acá voy a hacer una función en realidad, voy a considerar esta función. Todavía no sabemos cómo, ¿ya? Pero ya sabemos que la suma definida, la integral definida, calcula el área bajo la curva. Entonces imagínense que yo quiero, para esta función f, quiero calcular este valor. Que está aquí, pongámosle la integral de menos a hasta a de mi f. ¿Ya? El valor que está dentro considera el área bajo la curva. Entonces debería ser toda el área bajo la curva desde menos a hasta a. Entonces por el lado derecho no hay problema. El área bajo la curva representa eso, de hecho está en una propiedad anterior. Pero por el lado izquierdo,
cuando uno hace la suma de Riemann y hace los rectangulitos van por abajo. Van por abajo. Voy a inventar, voy a poner. Esa podría ser una partición con sus respectivos rectángulos. ¿Ya? Entonces, la altura de esos rectángulos están hacia abajo. Y como la función es negativa ahí, me queda negativo. Entonces, cuando yo calculo la integral, así simplemente la integral, también calcula el área que está comprendida entre la función y el eje X. ¿Ya? Pero en este caso, esa área, si yo ahora la relleno y tomo el límite y relleno todo eso, eso me da negativo. Supongamos que aquí me dio, no sé, 3. Acá, si la función es simétrica, me va a dar menos 3 el cálculo. ¿Sí? Entonces, en total, ese cálculo que está ahí, que va a ser el valor absoluto de la integral de menos a hasta 0 de la función, más la integral de 0 hasta a de la función. Ya, por acá, estoy inventando los valores, pero por acá me va a dar menos 3 y por acá me va a dar 3. Y si calculo el valor absoluto, eso me da 0. ¿Ok? Mientras que si yo hago, ahora no voy a calcular el valor absoluto de la integral, voy a calcular la integral del valor absoluto. Mientras que si yo calculo eso, ¿ya? En este caso le estoy poniendo el valor absoluto a la función. Entonces, si le pongo valor absoluto a la función, yo convierto toda la función en positiva. Al lado derecho sigue igual y al lado izquierdo se refleja. ¿Ya? Esa función es la valor absoluto de f. ¿Ya? Todo lo que era negativo y estaba abajo, ahora pasó hacia arriba. Entonces ahora cuando le calculo la integral, efectivamente está calculando el área bajo la curva. En los dos pedazos que están ahí. Entonces en este caso es la integral de menos a, hasta 0 de la f, y más la integral de 0 hasta a de la f, y eh, eso va a ser 3 más 3, que es 6. Si es que estoy inventando ese valor, pero si esa área diera 3, entonces aquí en total me va a dar 6. Y claro, pues este cálculo que hice acá, que el valor absoluto de la integral, dio menor que la integral del valor absoluto. ¿Ya? Ahí nos dio estrictamente menor. ¿Ok? Pero en general hay un menor igual, ¿ya? Que es la generalización de la desigualdad triangular que uno veía en los cursos iniciales. ¿Ya? Hay todo un proceso a través de los cursos donde se va generalizando esta formulita. ¿Ya? Esto deberían haberlo, es que no, en Mate 11 se ve series muy por encima, ¿ya? Pero en series uno puede revisar eso, ¿ya? Que es sumar infinitos términos, pero de a uno, ¿ya? Sumando el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Pero ahora con la integral definida estamos sumando en continuo, ¿ya? Va a quedar, ese concepto va a quedar mucho más claro con otro cálculo que vamos a hacer al final, ¿ya? Eso, esa propiedad, ¿ya? Hay que usarla cada vez que se pueda, o sea, cada vez que se pida, ya se puede usar esa propiedad. Ya, ¿qué más? Esto también es muy importante. Si tengo una función que está acotada entre dos valores, también está la salvedad de salvo quizás en un conjunto finito de puntos. ¿Ya? Hasta aquí como que los ejemplos yo los estoy construyendo con funciones continuas, ¿ya? Pero vamos a entender por qué está esa salvedad luego. Dice que la integral de la función está acotada por estos dos valores que están aquí. ¿Ya? Y la verdad es que es bastante sencillo, mucho más sencillo que el anterior. ¿Por qué eso funciona? Porque es área nomás. Pensemos en una función positiva. ¿Ya? Supongamos que tengo una función que es positiva. Mayor o igual que 0 por lo menos. Es para entenderlo mejor. Funciona también si es que es menor o igual que 0. Entonces el gráfico va a estar así. Va a estar así. Ahí, pongámoslo ahí. De A hasta B. Ahí ya entendimos que la integral entonces calcula el área bajo la curva para una función positiva. ¿Okay? Entonces estaría calculando todo esto.
Ese es el valor que me entrega la integral definida. Bueno, pero esa función, perdón, está acotada por un mínimo y por un máximo. Por ejemplo, acá tiene el mínimo. Ese es m chico. Ahí está el valor mínimo de la función. Y el máximo está acá arriba. Ese es m grande. Entonces, obviamente, el área que acabo de achurar ahí tiene que ser más grande que si yo considero ese rectángulo que voy a pintar en azul. Ese rectángulo que está ahí es menos área. Así que la integral me queda más grande, mayor o igual, que el área de ese rectángulo, que es todo el intervalo b menos a multiplicado por toda la altura, que es m. Por eso nos queda esa desigualdad. Pero al mismo tiempo es más chica que haber considerado ahora el máximo por el b menos a, que sería ahora este rectángulo, hacia arriba. Ahí, ese. Todo el rectángulo completo, que lo voy a achurar parcialmente, ahí, todo ese rectángulo completo tiene ancho b menos a y altura m grande, m mayúscula. ¿Ok? Así que siempre la integral va a quedar acotada entre esos dos valores. Si la función fuera negativa, funciona igual. ¿Ya? Lo que pasa es que cuesta más entenderlo en el dibujo, así que no voy a quedar pegado ahí, pero funciona igual. Eso, claro, queda como en medio, en veremos todavía, esta idea de salvo quizás en un conjunto finito de puntos. ¿Ya? Vamos a entender por qué esos conjuntos finitos de puntos no los considero. Después, ¿qué más se le puede hacer a la integral? La integral se puede quebrar, se puede romper. Acá estoy considerando integrar desde A hasta B. ¿Qué pasa si hay un valor intermedio C y yo calculo primero desde A hasta C y después desde C hasta B? Bueno, me tiene que generar el mismo valor. ¿Ya? De nuevo piénsenlo con una función positiva, es el área bajo la curva. Entonces, si yo quiebro el área y calculo un pedacito y después el otro, bueno, me da la misma área. ¿Ya? Eso, y al revés funciona igual. ¿Ya? Aquí solamente están diciendo que si usted lo hace por separado y lo quiere juntar, es lo mismo. ¿Ok? Ya, ¿qué más? Aquí más cosas sobre quebrar la integral o aplicarle alguna otra propiedad. Aquí estas son definiciones. La verdad, si uno es bien riguroso con esto, no son propiedades propiamente tal. Son definiciones, pero que calzan con el sentido común. ¿Ya? Porque si estamos calculando áreas y le metimos negativo a esto, como que de repente el sentido común se pierde un poco, pero es bien entendible. Si yo calculo para una función f la integral de a hasta a, eso quiere decir que horizontalmente no me moví en nada, así que estoy calculando el área bajo un punto. ¿Ya? El área bajo un punto no tiene área finalmente. ¿Ya? Yo lo estoy diciendo bien así, bien coloquialmente, pero la verdad es que eso es bien riguroso. Para nosotros va a ser bastante más riguroso cuando nos metamos con integrales en dos variables. Pero por ahora uno entiende que si en vez de considerar una función considero un solo punto, el área bajo ese punto no es nada, es una línea no, que no tiene área. ¿Ya? Así que es cero. ¿Ok? La integral bajo un punto. El área bajo un punto. Y si considero, esto es bastante por definición, ¿ya? Si considero la misma idea, la misma integral definida de la función de A hasta B, si yo la considero ahora al revés y recorro esto de B hasta A, vamos a entender que ahí lo estamos recorriendo al revés y el signo del valor tiene que cambiar. ¿Ya? Si integro de 1 hasta 2, entonces integrar de 2 hasta 1, estoy rebobinando la integral. Entonces le pongo un negativo. ¿Ok? Va a tener sentido entonces, o sea, va a importar el sentido en el que calculo la integral. ¿Ya? Si lo hago de izquierda a derecha, A hasta B, entonces fantástico, da el valor que tiene que dar. Y si lo hago al revés, entonces tiene que dar el valor, el signo contrario. ¿Ok?
Eso siempre va a ser así. Ya, esto es lo mismo anterior, no sé por qué aparece de nuevo. Sí, es la misma propiedad que está arriba, no sé qué pasó acá. Ya, hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo entonces con estas propiedades. Vamos acá. No, antes. Ahí. Ya. Entonces vamos a aplicar todo esto. Esto de que la integral se puede sumar, se pueden ponderar, respeta esas operaciones y también se puede quebrar y se puede invertir el orden. Todo eso puede ir en algún ejercicio. Entonces, acá hay tres integrales que me la están regalando, me dicen cuánto vale cada una de ellas. Ojo que hay una que vale -2, ¿ya? Entendemos entonces que en alguna parte esta función que está aquí es negativa, ¿ya? Entre medio del 1 y el 4, esa f es negativa, para que el resultado de la integral definida me dé -2, ¿ya? En algún lado tiene que ser negativo. Eh, ya. Entonces, ¿qué dice? Hay que calcular en la parte 1 la integral de 4 hasta -1 de la f de x de x, ¿ya? Sabiendo todo lo anterior. Entonces, lo único que pide es que podamos manipular esta integral para usar los valores que están antes, ¿ya? Entonces, la integral de 4 hasta -1 de la función, ¿ya? Lo primero que voy a hacer es dar la vuelta. Esto va a ser menos la integral de -1 hasta 4 de la función. ¿Ya? Antes estaba recorrida al revés, le apliqué un cambio de orientación. Y como me dieron la que está desde -1 hasta 1, quebremos la integral. Esto va a ser menos la integral que va de -1 hasta 1 de la función, más la integral que va desde 1 hasta 4 de la función. Se quebran de la misma forma que se quebraban las sumatorias, por ejemplo, ¿ya? Y por eso tiene sentido la propiedad. Si al final esta integral está dada por una sumatoria y un límite. Así que se quebra igual. Y la de -1 hasta 1 de la función me la dieron, vale 5, así que aquí va un 5. Y la de 1 hasta 4 también me la dieron, vale -2. ¿Ya? Así que 5 menos 2 es 3 y con el menos queda -3. Y ahí está. ¿Ya? En la 2 me piden calcular ya algo más elaborado, de -1 hasta 1 la integral de toda esa expresión que está aquí. ¿Ya? Entonces lo primero que voy a hacer es separar la integral en la resta y sacarle las constantes que aparecen ahí. Entonces me va a quedar igual a 2 por la integral de -1 hasta 1 de f, menos 3 veces la integral de -1 hasta 1 de h. ¿Ya? De x. Me estoy comiendo los de x. ¿Qué necesitamos? Ahí tenemos el de -1 hasta 1, la tenemos, así que este valor lo conozco. Este va a ser un 2 por 5, ¿sí? Y en la integral de -1 hasta 1 de h también la tenemos. Ahí está, de -1 hasta 1 de h. Entonces esa vale 7. Por ende, me quedó esa expresión, y es 10 menos 21, que es -11. Y ahí estamos. ¿Ya? Estas propiedades súper útiles, súper necesarias para lo que van a hacer después. Y bien, ahí están los valores. ¿Hay alguna duda con estas propiedades? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, Profe, cuénteme. es que tengo una duda que se me fue el internet. En la 1, cuando puso 4 y -1, ¿usted le agregó el menos afuera para que fuera como 4 y abajo 1? Como Eso, que, tal ¿o cual. no? Ah, Claro. ya. Porque esta integral está considerando el intervalo como que parte desde 4 y termina en -1. Que eso es imposible. Está recorrido al revés. Entonces, para ponerla como en sentido correcto, si uno lo quiere pensar así, si la doy vuelta, para que me quede de -1 hasta 4, la integral ahora lleva un signo menos adicional. ¿Sí? Si cada vez que doy vuelta el orden de integración, yo tengo que ponerle un menos adelante.
¿Está bien? Ya, gracias. De nada. ¿Más dudas, chicos? ¿No? Ya, entonces, ahí tenemos aplicado de alguna forma esa integral. Voy a hacer otro ejemplo para juntarlo con algo que ya habíamos hecho antes. Acá, ya, perfecto. Ya, aplicarlo con algo que ya habíamos hecho en la clase pasada. En la clase pasada calculamos, o sea, voy a poner acá, recordar. Nosotros hicimos un ejemplo que decía que todas las funciones constantes eran integrables. Y nosotros calculamos la integral superior, la integral inferior, nos dimos cuenta que daban iguales y llegamos al valor de la integral. ¿Ya? Y cuando hicimos eso, nos dio un resultado. Decía que si usted integra de A hasta B una función constante de X, eso nos da C por la B menos A. ¿Ya? Básicamente porque si tengo una función constante, el área bajo la curva no es más que el rectángulo. Entonces, el ancho de A hasta B y el alto hasta C. ¿Ya? Así que calza súper bien. Nosotros lo hicimos con suma superior y suma inferior y resultaba perfecto. ¿Ya? Así que cualquier integral de constante yo la sé calcular. Es de las poquitas que sabemos calcular hasta ahora. ¿Qué es lo que nos piden acá? Calcular la integral de un 2 elevado a la parte entera de un número. ¿Ya? Función asquerosa, horrible. ¿Ok? De hecho, esa, así como está, no tiene nada que ver con los ejercicios que han hecho de integrales indefinidas. ¿Ya? Se puede hacer igual, pero como que no sé si le apareció así uno en la guía, no me acuerdo. Y ya, para acá lo vamos a hacer con integral definida. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se basa este ejercicio? En que yo voy a traducir el 2 elevado a parte entera de x. La verdad es que eso es súper rebuscado y nace a partir de que la parte entera al final es una función por partes. ¿Sí? Esa parte entera de x tiene distintos resultados posibles. Por ejemplo, a veces, voy a partir desde acá, a veces esa parte entera vale 0. ¿Ya? ¿Cuándo vale 0 esa parte entera? Cuando el x se mueve entre 0 y 1. ¿Sí? Esa parte entera vale 0. Hay veces en que esa parte entera vale 1. ¿Cuándo vale 1? Cuando el x se mueve entre 1 y 2. Si usted está en 1,7, la parte entera vale 1. ¿Ya? Pero si usted está en 2, no da 1, pasa al escalafón siguiente. ¿Sí? Y así. Si estoy ahora entre el 2 y el 3, considerando el 2, pero sin considerar el 3, la parte entera ahora vale 2. Y así. Ya, ¿de dónde hasta dónde estoy haciendo estas funciones por parte? Me piden la integral de 0 hasta 4. ¿Sí? Entonces yo voy a terminar en el siguiente tramo. Ahora el x se mueve entre 3 y 4, y ahí la parte entera vale 3. Entonces todos estos numeritos fueron cambiando según en qué tramo estaban. ¿Ya? Todos los exponentes fueron cambiando. Y no necesito más. De aquí sigue. Yo puedo seguir hacia arriba o hacia abajo, porque la parte entera finalmente es una función que tiene infinitos tramos, tiene infinitas partes. ¿Ya? Y para mí me interesan estos, porque ya recorrí todo el intervalo que parte desde el 0 y terminé en el 4, que es la integral que me están pidiendo. La integral de 0 hasta 4. Entonces, calculémosla. Vamos a hacer la integral de 0 hasta 4 de 2 elevado a la parte entera de x. Ya, pero la parte entera tiene distintos significados. Me comí un 3 acá. Ahí. La parte entera tiene distintos significados según en qué tramo estoy. Entonces la voy a separar, la voy a quebrar. Voy a integrar de 0 hasta 1, ¿ya? Después voy a integrar de 1 hasta 2, después voy a integrar de 2 hasta 3, y voy a integrar de 3 hasta 4. Puedo hacer eso siempre. Siempre puedo quebrar las integrales. Y a la función le pongo entonces los significados que aparecieron acá. ¿Ya? Ese 2 elevado a la parte entera finalmente son constantes en cada uno de esos intervalos.
Está el 2 a la 0, que es 1. Está el 2 a la 1, que es 2. El 2 a la 2, que es 4. Y el 2 a la 3, que es 8. Entonces la función ahora se transformó en cada uno de esos intervalos en una función constante, ¿ya? Y tengo que integrar definidamente una función constante. Así que aplico la fórmula que está acá arriba, ¿ya? Esto es 1 por el largo del intervalo, 1 menos 0. Aquí es 2 por el largo del intervalo, que es 2 menos 1. Aquí es 4 por el largo del intervalo, que es 3 menos 2. Y aquí es 8 por el largo del intervalo, que es 4 menos 3. Así que en total me dio 1 más 2 más 4 más 8, y eso es 15. 15. Ahí está. Y tenemos el resultado. ¿Ya? Así que parte entera, en realidad la parte entera para las integrales definidas es súper amistosa, porque lo único que tiene que hacer usted es traducir la parte entera. Ya a ver en qué tramo está la integral que me interesa. Aquí está del 0 hasta el 4. Y ahí traduzco la parte entera. ¿Ya? Así que sin asustarse. Integrales de parte entera o integrales de valores absolutos de aquí en adelante, eh, lo que hay que hacer es traducir. Traducirlos e integrar donde corresponde. Ujú. ¿Hay alguna duda con este ejemplo? ¿No? Ya, avancemos. ¿Qué más? Ahora, todo esto que estoy revisando hasta acá de las propiedades de la integral definida no contesta todavía la pregunta que necesitamos nosotros, que es, bueno, ¿cómo calculamos la integral definida de manera más simple para no tener que estar haciendo integral superior, integral inferior? Eso todavía no está respondido. Eso lo vamos a hacer recién el miércoles. Ujú. Por ahora solo estamos viendo propiedades que tiene la integral definida. ¿Qué otras propiedades tiene? Avancemos acá un poco. Acá. Teorema, que nos va a ir acercando al teorema como especial del día de hoy, más importante de hoy. Si yo tengo una función monótona, entonces f es integrable. O sea, me están diciendo acá que si la función es creciente o decreciente, entonces automáticamente la suma superior se va a comportar igual que la suma, o sea, lo estoy diciendo mal. La integral superior va a tener el mismo valor que la integral inferior. Eso nos va a pasar. Y tiene harto sentido porque en los ejemplos que vimos, eh, ¿cómo explicarlo? Lo voy a explicar de manera muy sencilla. Tiene harto más que analizar, pero para que se entienda bien. Si yo tengo una función que es monótona, supongamos que es creciente, ¿ya? Y yo hago las sumas inferiores, como es creciente, todas las sumas inferiores van a tener altura en el primer puntito del intervalo. Si hago sumas inferiores. No me quedó muy bien el dibujo. Ahí, ahí. ¿Ya? Van a tener entonces, ahí. Tengo las sumas inferiores. Y voy a hacer la sumatoria y voy a hacer los cálculos, voy a calcular el límite y voy a tener la integral inferior. La integral inferior, con todas las sumas inferiores, perdón, estoy haciendo la inferior. Y cuando yo haga la de las sumas superiores, ahora voy a tener el extremo derecho del intervalo. ¿Ya? Porque como la función es creciente, ahora los máximos se alcanzan a la derecha de cada intervalo. Pero básicamente son los mismos puntos que tomé en la integral inferior. Solo que el primero y el último como que cambian. ¿Ya? Y esto de que esté tomando los mismos puntos, al final estoy haciendo casi el mismo cálculo en cada uno de ellos. Solo que como es una sumatoria, está como desplazado nomás. Entonces, estos límites, eh, cuando le calcule el límite a esas sumas superiores e inferiores, va a dar igual. Ya van a dar igual cuando sean así, crecientes o decrecientes, porque estoy tomando los mismos puntos, solo que en distinto orden. ¿Ya? Esto es muy por encima, lo estoy explicando, no, hay más que tejer ahí, hay más cálculo que hacer, pero esa es la idea general.
¿Ok? Antonia, tú tienes una duda. Sí, profe, ¿qué significa que sea monótona? Monótona es como una abreviación para decir que es creciente o decreciente. Cualquiera de las dos. No estrictamente. Puede ser estrictamente. Perdón, al Ya, revés. Perdón, lo dije mal, perdón. Tienes razón. No estrictamente, no necesariamente estricta. Eso. ya, vale, Ujú. gracias. Eso. Sí, lo que pasa es que cuando sea, cuando no es estricta, es una función que hace así, pues, puede subir, después se queda pegada y puede subir. Entonces, el pedazo donde queda pegada, esa, bueno, esa es una función constante. Entonces, en realidad ya sabemos calcular el área bajo la curva, ya lo hicimos en un ejemplo anterior, ¿sí? Entonces ahí es como quebrar la integral en tres partes, ¿no? ¿Sí? Entonces acá me queda estricta, y entre medio una constante nomás, así que en realidad ya sé que es integrable, ya lo hicimos, ya está el trabajo hecho, ¿ya? Así que puede considerar monótona aquí, va a englobar todos los casos juntos, ¿ya? Estricta, el no estricta, etc. ¿Ya? Eso. Profe, ¿puede explicar de nuevo por qué era el superior y inferior eran iguales? Porque no alcancé a Es escuchar la bien. idea, la verdad es que la explicación es más con cálculo, hay que hacerlo con lápiz, meterle lápiz, pero la idea en general es porque, de hecho acá no se nota mucho, porque acá como me quedó fea la función, voy a partirla desde aquí, voy a partirla desde acá. Cuando tú tomas la inferior, la altura de esos rectángulos está tomado con los puntos que están al principio del intervalo. Por ejemplo, para el primer intervalo, ese punto en azul. Para el segundo intervalo, ese punto en azul de nuevo. Para el tercero, el primero. Así, porque la función va creciendo y aquí alcanza los mínimos de la función. ¿Ya? Entonces, voy tomando esos puntos. Pero cuando yo haga, y después le calculo el límite y tengo la integral inferior. ¿Ya? Pero cuando yo haga la superior, estoy tomando casi los mismos puntos. Solo que ahora, no sé, voy a marcarlos distintos. Para el primer intervalo tomo el segundo. Para el segundo intervalo tomo el segundo punto también. ¿Ya? Para el tercero también, para el cuarto también, y así. Básicamente estoy tomando los mismos puntos que antes, solamente que como que me salté el primero y en este caso estoy metiendo el último que antes no estaba. ¿Ya? Como que hay una diferencia que es chiquitita. Entonces cuando yo le calculo el límite, como que esa diferencia desaparece, porque básicamente tomé los mismos puntos todo el rato. ¿Ya? Y cuando desaparece esa diferencia, entonces me queda que la integral es igual a si tuviera tomado la inferior o la superior. Pero eso es porque la función es creciente. ¿Ya? Gracias en este dibujo, claro, que es creciente. Cuando es decreciente, funciona igual. ¿Ya? Esa es la explicación que es muy por encima, no es una explicación formal, no es ninguna demostración, porque claro, aquí hay una diferencia entre haber tomado la inferior y la superior. Lo que pasa es que al tomar el límite, esa diferencia desaparece. ¿Está bien? ¿Se entiende la lógica? Si no se entiende, pregúntenos así. Estamos bien. Ya, ok. Listo, perfecto. Súper. Ya. Igual cuando hagamos esto en la práctica se entiende mucho mejor. Cuando hagamos ejercicio. ¿Ya? Estos asuntos se entienden mejor. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, ya. Entonces vamos en dirección del teorema más importante del día de hoy. Ya, si es monótona entonces, es integrable automáticamente. ¿Ya? Lo que es súper bueno, porque nuestras funciones que que utilizamos usualmente, piensen en las funciones, no sé, la cuadrática, la valor absoluto, ¿qué otra función fea? La e a la x, el logaritmo, la raíz. Todas esas funciones, bueno, si no son siempre monótonas, las puedo separar en monótonas, pues las puedo quebrar y tomo un intervalo primero que es monótono y otro intervalo que es monótono. Entonces, pareciera que las funciones usuales nuestras son todas integrables. ¿Ya? Ya, bueno, ahí está un poquito el ejemplo, o sea, lo que traté de explicar anteriormente. ¿Ya? No está la demostración, así que en realidad
con lo anterior está súper bien. Y bueno, y acá está lo que les comentaba. Pues, las funciones que tenemos nosotros son monótonas por pedazos. ¿Ya? O sea, la cuadrática no es toda monótona, pero tiene todo lo que está, no sé, la x cuadrado. Todo lo que está a la izquierda es decreciente y todo lo que está a la derecha es creciente. Así que en cada uno de esos pedazos es una función integrable. ¿Ya? Súper buena noticia. Las funciones que utilizamos siempre son integrables. ¿Ya? Y más aún, si tengo una función que es continua, entonces es integrable. ¿Ya? Y esta es como el teorema más potente. Automáticamente, si la función es continua, entonces es integrable. ¿Ya? Básicamente porque la función continua la puedo romper, la puedo quebrar en funciones monótonas, entonces en cada pedacito va a ser integrable. ¿Ya? Y mejor aún, cada vez puede ser mejor. Este es el teorema fundamental. O sea, no le quiero decir fundamental, porque el de la próxima clase se llama fundamental. Este es el teorema principal de hoy día. Yo tengo una función continua, pero incluso esa función continua puede tener puntos de discontinuidad, ¿ya? Pero finitos. Ya no pueden ser infinitos. Si tiene finitos puntos de discontinuidad, entonces la función es integrable. ¿Ya? Y ahora, uno puede decir que en realidad está súper bien, como que esos puntos que están ahí no deberían influir. Voy a volver al pizarrón. Voy a borrar acá el de abajo. Esos puntos no deberían influir, porque si tengo una función continua, aquí voy a dibujar una función continua, supongamos que esa es mi función, pero tiene, no sé, 3 puntos de discontinuidad. Entonces ahí voy a hacer hoyitos. Son puntos, ¿ya? De discontinuidad. ¿Ya? Puntos de discontinuidad. Cuando yo haga el cálculo del área bajo la curva, me tiene que dar igual toda esa área, a pesar que hayan puntitos de discontinuidad, ¿ya? Porque bajo el puntito no hay ninguna área. No hay área, ¿sí? Entonces, da lo mismo si yo considero o no los puntitos, ¿ya? La función a lo mejor, no sé, estaba por tramos y en un pedazo era una función, en la otra función continua y en la otra función continua, ¿sí? Pero entre medio de esos puntitos no me interesa, ¿ya? Entonces, en realidad, la primera función es integrable, la segunda función también, la tercera función también, y todas juntas, entonces, salvo esos puntitos, forman una función integrable. ¿Ya? Los puntos de discontinuidad, mientras sean finitos, no pasa nada. La función sigue siendo integrable. ¿Ya? Así que, tremendo teorema. Ya sabemos que de aquí en adelante, cualquier función de las conocidas nuestras, de las que usamos siempre, es integrable, e incluso si la ponemos en una función por partes, como la que estoy ilustrando acá, esa función por partes va a seguir siendo integrable. Así que, básicamente, cualquier función que yo les meta acá va a ser integrable. ¿Ya? De hecho, el ejemplo que les mostré en la clase anterior de una función que era no integrable, era un ejemplo súper rebuscado, muy rebuscado. Revisen esa clase. Era un ejemplo de una función muy exótica comparado con lo que habíamos hecho en otras funciones durante otros cursos. ¿Ya? Así que nuestras funciones se van a poder integrar. Y todavía está la pregunta de cómo se van a integrar de manera más simple para no tener que estar calculando esas integrales inferiores y superiores. Falta eso todavía. ¿Ya? Ya, lo último por hoy día. Lo último. Hoy día es bien técnico, la verdad es que es bastante menos calculístico que otras clases. Vamos a hablar del promedio de una función. Lo vamos a hacer acá al tiro en el pizarrón. ¿Ya? Es una definición. Se define el promedio de una función como se simboliza así, AB de F, es como ¿cómo se dice en inglés? No sé cómo se pronuncia. Average. Ese. Ya el promedio de la función se calcula así, como la integral del F y partido en B menos A, o multiplicado por 1 partido en B menos A. ¿Ya?
Entonces, aquí viene una concepción súper buena de esto que les comentaba hace un rato, de que la integral de una función es como una suma continua. Es como si yo sumara todos los puntitos que están ahí arriba. ¿Ya? No solo me ofrece el área bajo la curva, la integral definida, sino que me da una noción de sumar continuo. Sumar todos los puntitos que forman esa curva. ¿Ya? A pesar que no los puedo enlistar, no puedo hacer una lista de ellos. Imposible. ¿Ya? Entonces, como aquí se va a notar muy bien por qué, por qué esto es sumar continuo. ¿Ya? Ya, si en este caso, en vez de calcular el promedio de una función completa, yo quiero calcular el promedio de algunos puntitos, sería hacer esto. Tendría aquí un x0, acá arriba va a estar el f de x0, voy a tener acá entre medio un x1, después un x2, ya hasta un xn, ¿ok? Y calcular la suma de esos puntitos, el promedio en realidad, el promedio de esos puntitos no es más que, aquí voy a ponerlo así, promedio de estos f de x sub k. El promedio sería sumarlo, sería sumar todas las imágenes desde el k igual 0 hasta el n y dividirlas por la cantidad de puntitos. Ah, aquí anoté mal esto. No lo voy a hacer partir desde el 0 para que me calce la fórmula. Lo voy a hacer partir desde el 1. Mala idea haberle puesto 0. Aquí va a estar un x sub k cualquiera, y aquí va a estar el x sub n. Lo voy a hacer desde 1 hasta n para que me calcen la fórmula. Si no, hay que arreglar un poquito. Y va a calzar igual, pero es más lateral. Entonces, están todos esos puntitos arriba y tengo que dividir, si es promedio, en la cantidad de puntos, que son n. ¿Ok? Y entonces ahora voy a considerar que cada uno de esos puntitos es el punto que le corresponde a una partición específica. Voy a alargar un poco la función para que tenga más sentido esto. Acá. Supongamos que el x1 está entre medio de un subintervalo hecho por una partición. Ya voy a tomar todo el intervalo completo y lo voy a subdividir en intervalos más chiquititos. Eso es hacer una partición. ¿Sí? Y supongamos que esa partición es regular. Entonces esa partición me provoca los delta x sub k, que es el largo de cada subintervalo, que va a ser b menos a partido en n. ¿Sí? Lo hicimos en el taller, lo discutimos en la clase anterior. Si yo el intervalo completo lo divido en n partes, cada una de esas partes mide b menos a partido en n. ¿Ya? Entonces lo voy a meter acá, o en realidad lo voy a despejar de aquí. N entonces es b menos a partido en delta x sub k, ¿cierto? Y si lo reemplazo acá arriba, entonces el promedio entre estos tipos ahora es la misma suma. ¿Qué estoy escribiendo? Es la misma suma, ¿ya? Pero ahora queda multiplicada por delta x sub k y dividida por, por b menos a. Entonces voy a poner el b menos a afuera, como 1 partido en b menos a. ¿Ya? Y ahora le aplico límite, le tomo límite a esto, cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa calcular el límite? Que ahora la partición regular que tenía acá se va a hacer cada vez más fina, cada vez más fina. Estoy considerando que el x1, el x2 y el xk y todo eso quedan adentro de los intervalos. Lo voy a hacer cada vez más fina. Y lo que voy a estar calculando ahora ya no es la sumatoria, sino que al aplicar el límite, límite cuando n tiende a infinito, de esta sumatoria, lo que estoy haciendo es calcular el límite de una suma de Riemann. Tengo la función evaluada en el punto, tengo ahora el delta x sub k, que es el ancho de cada intervalo, así que todo esto que está aquí es una suma de Riemann. Es
una suma de Riemann, y al calcular el límite se convierte en la integral. ¿Ya? Y ahí está la fórmula. Pero hay que entender qué significa esto. Al calcular el límite, significa que yo estoy achicando cada vez más los intervalos, hasta que se vuelven infinitamente chicos, infinitesimalmente chicos. ¿Ya? Entonces, estos x sub k que están acá, terminan siendo todos los x que están en la función. Así que lo que estoy haciendo acá es calcular es calcular el promedio de esos valores, el promedio de todos los valores de la función, para todos los x que están en el intervalo. ¿Ya? Y si antes teníamos la noción que era sumar todo y dividirlo en el total, acá es lo mismo. Yo sumo todo, eso sería la integral está sumando todo, y lo estoy dividiendo en el total, que ahora es el largo del intervalo. ¿Ya? Es como un promedio geométrico al final. Estoy calculando como el área dividido en el largo del intervalo. ¿Ya? Y a eso lo llamamos el promedio de la función. ¿Ok? Entonces trato de transmitir esto, pero es súper potente lo que hace una integral. Suma en continuo, suma en todo el intervalo. Da lo mismo cuántos numeritos eran los que estaban entre medio. Eso es lo que hace la integral. ¿Ya? Así que se puede calcular el promedio de una función aplicando esta formulita. ¿Ya? Y por otro lado, otra, ¿cómo se dice? Propiedad o teorema importante que uno puede aplicar acá, se llama teorema del valor medio integral. Ya ustedes tenían del curso anterior, del 0,25, del E25, perdón, del mate 25, tenían en derivadas un teorema del valor medio, ya que decía que si tengo una función continua, entonces en algún lado, para algún c entre medio del intervalo, el valor de la derivada tiene que darme f de b menos f de a partido en b menos a. Ese es el teorema del valor medio a secas. ¿Ya? Y básicamente lo que decía era que hay un punto entre medio donde la pendiente en ese punto, aquí me está quedando horrible, ahí, la pendiente en ese punto tiene que ser la misma que si tomo los puntos extremos. Y usted traza esa recta ahí, por supuesto no me quedo. Ahí. Tiene que haber un punto entre medio que tenga la misma pendiente, la curva. La misma que esa recta. Puede estar, no sé, acá. Ahí, si la función es continua. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema del valor medio a secas, que está aplicado a derivadas. Entonces ahora hay un teorema del valor medio integral, que yo encuentro que es más entendible que el anterior. Dice, si usted tiene una función continua, entonces existe C entre medio, tal que la función se comporta como el promedio de la función. La función en ese punto tiene el mismo valor que el promedio de la función. ¿Ya? Y esto en realidad es mucho más simple de entender. Al principio no, pero se entiende mejor si uno lo ve así. Si yo calculo el área bajo la curva, que eso sería la integral definida, ¿ya? Es la que está con rojo, así que la voy a poner con rojo en el dibujo. Para esa función voy a considerar lo que está en rojo, que es la integral de la función. Eso sería el área. Ya, hay un punto entre medio donde calcular el área de ese rectángulo que está ahí, ese punto C, forma un rectángulo con el intervalo AB, y usted calcula esa área. El área sería F en C, esa es la altura, y el ancho es B menos A. Entonces tiene que haber un punto entre medio donde el área que está en azul coincida con el área que está en rojo. Ya tiene que haber como un punto de equilibrio al final, ya donde ese pedazo que no estaba, ese pedazo que está ahí, al final es compensado, por ejemplo, acá arriba. ¿Ya? Tiene que haber algún punto que haga la gracia. Y bueno, eso hay que demostrarlo, pero esta es la idea del teorema. ¿Ya? Y claro, después paso el b menos a dividiendo para el otro lado,
y tengo efectivamente que la función en C es el promedio de la función en total. Ya, la integral de A hasta B de f de x de x. Así que efectivamente eso es lo que sucede. Hay un punto entre medio en la función donde el valor justo ahí es el promedio de toda la función completa entre A y B. ¿Ya? A esto lo llamamos el teorema del valor medio integral. ¿Ok? Así que también es otro de los teoremas que uno se aprende en esta parte de la materia. ¿Mm? ¿Hay alguna duda, chicos? No sé si tengo un ejemplo. Creo que no. No tengo un ejemplo. No, después cuando en algún momento vamos a ver ejercicios o en el taller, ahí vamos a aplicar seguramente esto. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? De hecho, ya estamos súper bien en la hora. ¿No? Ya. Está quedando entonces en el tintero. Todavía falta cómo calcular la integral definida de manera rápida, ¿ya? De manera eficaz, y no tener que hacer estas sumas de arriba. Eso en la próxima clase. ¿Ya? Tremenda la teoría, es importantísimo el teorema que vamos a ver entonces en la clase del miércoles. ¿Ya? Listo, chicos, eso sería. Que estén súper, nos estamos viendo entonces el miércoles con el teorema fundamental del cálculo, y cualquier cosa que les tenga que decir se las mando por mail. ¿Ya? Que Gracias, tengan un profe. excelente día lunes, muchachos, y nos No, vemos. profe, que esté bien. Muchas Igual, chao, gracias. chao.